para la cual nos ha convocado ICPE, colegas médicos. Esta es una tarea que empezamos en los 90, a inicios de los 90, con la globalización, a propósito de la creación del Servicio de Auditoría Médica en Almenara. La propuesta de docentes de San Marcos en pre y posgrado de cirugía y medicina era contribuir a la mejora continua de los procesos, a la calidad, al aseguramiento de la calidad que ya se vislumbraba como un acompañante del ejercicio médico y en ciencias de la salud. 3 décadas después, vemos con especial beneplácito que la propuesta sigue vigente, orientada a la auditoría médica, en algunos casos puntualmente para el ejercicio de auditores como tal, para la auditoría en salud, donde se involucran a todos los profesionales de la salud, pero fundamentalmente como desarrollo profesional continuo, en el estado del arte de los diferentes aspectos de lo que aprendimos en las escuelas de medicina en pre y posgrado. Con más de 70 promociones, porque tenemos 4 promociones en desarrollo en este momento, 4 en paralelo de auditores médicos, quisiera compartirles esta experiencia, que como digo es una experiencia educativa que incluso para quienes se forman como auditores médicos y no necesariamente ejercen como tales, les es un complemento importante en su quehacer diario, por la metodología, por la forma de aproximación al método científico y a la aplicación de lo que hoy ya está posicionado como el método de elección en el ejercicio de la medicina, cuál es la medicina basada en evidencia o mejor la medicina basada en pruebas. Voy a comentarles entonces una visión panorámica de lo que comento, quedando luego al final de la presentación unos minutos para absorber inquietudes que ustedes tuvieran. Pero aquí tenemos el reto del COVID, ¿no? El reto del COVID-19, donde cuando nos sorprendió la pandemia a inicios de este año, todos nos sorprendimos, por supuesto, y ha sido espeluznante el avance. Sin embargo, unos aspectos que han destacado, como por ejemplo, que en las primeras semanas de identificación del virus, se pudo hacer ya una tipificación del genoma del virus. Esto que podíamos esperar que fuera de inmediato con las supercomputadoras, con el avance que teníamos, tardó una semana. No fue tan rápido como técnicamente o por los antecedentes podía preverse. Las supercomputadoras tardaron una semana en hacer 30 millones de cotejos y descubrir finalmente las espigas, que es de lo que tanto se habla y lo cual es un punto de desarrollo para las terapias todavía muy lejanas, las vacunas cercanas o distantes, eso es un tema de conversación. Pero lo que transparentó el virus, lo que nos ha dejado es una identificación de debilidades, de amenazas que quienes trabajamos en el tema del escrutinio crítico y sistemático del acto médico lo vemos desde temprano, desde que apareció el texto de error en medicina en 1999, donde se señala de 48.000 a 98.000 fallecimientos al año en Estados Unidos son responsabilidad directa de errores médicos. Y ahora entonces tenemos aquí esta publicación, British Medical Journal Best Practice, una publicación que consultamos permanentemente porque trabaja medicina basada en evidencia, ¿no? Y qué cosa es lo que nos plantea en estas interrogantes respecto a las intervenciones que tienen bajo valor, ¿no? Y nos ha permitido, porque no podían llegar los pacientes a los hospitales por la cuarentena, de repente mejorar la calidad de vida, sobrevivir el mismo o más tiempo que con lo que recibían, solo con paliativos y sin cócteles significativos ni cirugías complicadas. Entonces es otro de los aspectos que tenemos que mirar
como resultado de esta evolución de la pandemia que nos sigue dando sorpresas en todo ámbito de cosas. Lo que nosotros hacemos como auditores regularmente es, como señalé, la mirada del acto médico a través de la historia clínica. Es una disección del acto médico a través del documento de historia clínica, que lo podemos mirar aquí en una línea de tiempo muy primitiva para ejemplificar esto, ¿no? Lo digo, solo es para evocar lo que seguramente ustedes han visto en pregrado, en posgrado o lo siguen desarrollando ahora. Miren ustedes esta mujer de 32 años con dolor abdominal en un hospital de mayor complejidad, 3-1, con docencia de pre y posgrado, que llega a la emergencia a la 1:39 con dolor abdominal. En emergencia hay un médico general, y hace una anamnesis escueta y le pide exámenes auxiliares. 4 horas después, el mismo médico general le mantiene la evolución anterior, pero algo le hace pensar que requiere hospitalizar al paciente. 1 hora después, la paciente hace hematemesis y una afectación hemodinámica. Entonces, lo que resuelve el médico general es consultarle al gastroenterólogo. El gastroenterólogo demora 3 horas en llegar para hacer una endoscopia alta y decir que no encuentra ninguna causal de la hemorragia, entonces le da de alta al paciente 6 horas más tarde para que vaya a su casa. Lo que ocurre luego es que al día siguiente el paciente fallece en la madrugada. Entonces, si nosotros miramos esta línea de tiempo de un hecho real, estos son hechos, historias que trabajamos en los diplomados de historias reales, anonimizadas, por supuesto, solo constan los niveles de categorización de los establecimientos de salud públicos o privados y también anonimizados los especialistas. Pero aquí lo que vemos, por ejemplo, es que no hay quien debe estar, no está. Aquí debió estar el médico emergenciólogo o el médico internista. Demoró en hacer una interconsulta para un problema que no era posible que lo resolviera. El especialista no tuvo el cuidado de seguir las guías de práctica clínica y no hizo una hoja de alta que hubiera permitido al momento de construirla avisorar que había otras variables que identificar antes de darle alta al paciente. La pregunta que ustedes se harán y que también nos hacemos nosotros Doctor. es el comentario global del desarrollo del genoma del coronavirus. Esto es señalando las intervenciones de bajo valor que el coronavirus nos ha permitido forzosamente hacerlos, ¿no? O sea, evitar que los pacientes vayan a los hospitales innecesariamente, en algunos casos como los que pone aquí esta revista de investigación puntualmente. Y aquí les pasaba la línea de tiempo de un hecho que nos hace pensar a ustedes y a nosotros, auditores, si es necesario hacer auditoría médica para evitar que estas situaciones se den, donde hay una organización estructurada, donde hay una verticalidad en la toma de decisiones, el médico que está en emergencia, el médico, el jefe de servicio, el jefe de departamento, etcétera, etcétera. Y entonces, esto es una situación que se da. O sea, ahí está, y precisamente el método que hemos desarrollado, que hemos adecuado y estructurado para nuestra realidad. Porque el modelo lo tomamos de los sistemas de salud. Nosotros no tenemos sistema de salud. Hay pocos sistemas de salud que se precien de serlo. El inglés, el canadiense, el australiano son nuestros referentes con los cuales hemos trabajado el modelo para tratar de evitar que se produzca el error. Error que además es un reto para todos. Aquí la Organización Mundial de la Salud está haciendo una propuesta de incluir en el currículo de estudio, ¿no? El currículo de estudio transversalmente, el tema de acreditación, de certificación, de verificación de errores. Y este es el esquema global que les puedo señalar de nuestra participación, la norma técnica de salud de auditoría, que es la que regula la metodología de identificación de los errores, de ubicación de los hallazgos, la descripción de las no conformidades y la propuesta de conclusiones y recomendaciones, se basa en esta norma técnica del 2005, que fue construida en base a nuestra propuesta hecha en el 91. O sea, nosotros trabajamos esto desde el 91. Empezamos a trabajar con la base del Sistema Nacional de Salud Inglés,
con las experiencias de los cirujanos, del Colegio Americano de Cirujanos de Estados Unidos, y con el texto de auditoría médica en español del doctor Simón Feld. Lo publicamos en el formato del que fue Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora es Salud, y avanzamos, y en la Facultad de Medicina también. O sea que la norma del 2005 tiene sus antecedentes en poco desfasado en el tiempo, como ustedes verán, porque toma casi toda la información que nosotros publicamos, porque era la única experiencia que había en el país. En el 92 hicimos una variación a pedido de las organizaciones de control, tanto del Ministerio de Salud como de Salud, y tomamos un referente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina para proponer una auditoría médica cuantitativa, sin estar de acuerdo con ellos, pero en atención al requerimiento de estas organizaciones, de estas instituciones para tener un referente numérico, pues hicimos la auditoría cuantitativa y esto se fue publicado, y ahora en la nueva norma técnica, en esta 029 del 2016, ya se incorpora en uno de los 15 anexos, en cada uno de los 15 anexos de la norma. En el 95 hicimos un cambio en la aproximación en la variante ISO 9000, en una auditoría cualitativa, la publicamos también en la revista de la Sociedad Peruana de Auditoría Médica, que no es otra cosa que ascribir lo que se hace en ISO 9000 en la industria, en bienes y servicios, a lo que es salud. Porque la pirámide de la calidad que maneja ISO 9000 puede perfectamente, y lo demostramos, habilitarse para salud. Los documentos de calidad son historia clínica, los procedimientos del sistema de calidad, las guías de práctica clínica, en algún caso los protocolos, y los manuales de calidad, organización, funciones, normas y procedimientos. Pero ¿qué ocurre? Que esto no lo vemos en la escuela de medicina, no lo vemos en el posgrado. Entonces cuando estamos en el ejercicio, en los diferentes niveles de complejidad de los tratamientos de salud, estamos expuestos ahora más que nunca, porque como ahora hay una superintendencia de salud y por supuesto la globalización permite que los pacientes, las familias reclamen con mayor frecuencia, deberíamos estar todos, tener en nuestra formación médica esta información de que estamos, además de que debemos actuar dentro de los marcos del estado del arte, tenemos que cuidar de cumplir con las normas y dispositivos legales vigentes, por los cuales no estamos preparados y a veces incurrimos en errores por desinformación. Esa es una forma un poco más compleja de este análisis crítico de lo que está pasando en un establecimiento de salud. Aquí de menor nivel de complejidad, en 2.2, donde ustedes ven una multigesta con 34 semanas de evolución, que llega a un 18 de junio. Nuevamente tenemos el tema, un médico general la recibe en emergencia, ¿no? Una hora después se produce un parto, lo hace la obstetra ahora, ¿no? La terminología es obstetra, siendo un parto distóxico donde no le corresponde hacer, ¿no? Al día siguiente o en la mañana del día siguiente el paciente sigue con problemas ginecológicos y un médico residente y un médico general hacen un legrado uterino, ¿no? Esto ocurre en un establecimiento de salud 2.2, ¿no? Como ustedes verán, esto es parte de las presentaciones que se hacen en los diplomados. Entonces la metodología fácilmente nos lleva a identificar qué se hizo, qué no se hizo, por qué no se hizo, qué se debió hacer, quién no debió hacer, dónde están las responsabilidades. No para buscar un culpable, sino para tratar de evitar que esto ocurra. Si esto se comparte en muchos ámbitos, en el mismo ámbito donde ocurren los hechos, un poco ampliado, si es en emergencia, al servicio de hospitalización, o a una presentación a mayor grupo de participantes médicos, entonces tendrá la retroalimentación que se requiere. Lo que dice la norma nos lleva a hacer una nominación de lo que denomina no conformidad. La asumida es lo que no está conforme con la norma, no está conforme con las guías de práctica clínica. Acá guía GPC, la guía de práctica clínica, que es una ayuda invalorable y que nos permite a todos entendernos, hablar el mismo idioma y responder con los elementos de juicio suficientes para que esto sea irrebatible. La condición es el estándar con el que se compara, la condición es el detalle de la no conformidad, es la descripción, es el desagregado de la no conformidad, y el criterio es el estándar con el que se compara. Ustedes ven entonces
Si todos seguimos el mismo método, si todos sabemos elegir la guía de práctica clínica, los resultados van a ser iguales para todos. Pero más allá de los resultados, para nosotros el interés central, para ustedes, para todos los que ejercemos en el ámbito público-privado, es el paciente, ¿no? Para que esto no ocurra. Aquí están las bases de una guía de práctica clínica del sistema de salud mexicano, donde nos toma además a NICE, que es una de las organizaciones que apoya el sistema de salud inglés, y donde nos justifica todo lo que se ha afirmado. O sea, todo lo que se ha afirmado está con la mejor evidencia posible para mejorar, para proyectar esta información y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, esto está aquí, lo que señalé al momento de la presentación del caso. No hay un especialista para un establecimiento de salud que debería tener especialistas. O sea, no estamos pidiendo nada fuera de lo que corresponde. Aquí está, pues, que ha sido atendida la paciente por médicos generales, incluso médicos en entrenamiento, ¿no? Y aquí está la norma técnica de salud que categoriza el establecimiento de salud y que nos permite decir que debe estar. No hay ninguna duda que quien le corresponde estar es un especialista. Aquí está la categorización, acá está el detalle, aquí está, dice quiénes deben estar. Lo sabemos, lo saben ustedes, pueden hacer una encuesta en su entorno en que trabajan. ¿Cuántos saben qué cosa es lo que debe existir, qué es lo que debe tener de todas maneras, qué es lo que puede ser adicional en un establecimiento de salud? No hay una suficiente divulgación. Se hace aquí un procedimiento que no le corresponde a no especialistas, ¿no? Aquí está el reporte donde documenta que eso se hizo. Adicionalmente a ello tenemos ahora un problema que es generalizado en el mundo, no es un problema nuestro. En el mundo desarrollado está superándose por la historia clínica electrónica que permite los registros donde la legibilidad aumenta notablemente y además garantiza que se cumplan muchos de los aspectos que pueden quedar aquí como vacíos. Pero este déficit de registro, el uso de abreviaturas, el uso de acrónimos, o la letra ilegible, es una constante en nuestras historias clínicas, ¿no? Aquí no se cumple lo que debe hacerse. Para todo esto tenemos normas técnicas. O sea, todo esto está señalado en las normas técnicas. Idealmente, cuando hago docencia en San Marcos en pregrado, converso con mis alumnos en medicina interna, yo hago medicina interna y reumatología, ¿cómo no revisaron la norma de gestión de historia clínica en semiología? Cuando la norma de gestión de historia clínica les dice todo lo que la semiología clásica les indica, detallado en una publicación de casi 100 páginas, ¿no? Entonces, esta debilidad puede ser mejorada, puede ser superada simplemente con el conocimiento y con un poco de capacitación en estos aspectos, porque no es nada, está en todo lo que nosotros hacemos en el momento actual. Ya no es como antaño, en que había que buscar mucha información o buscar al sabio, ¿no? Buscar al experto que nos daba tenía todas las respuestas a preguntas que nosotros no podíamos absolver. Ahora ese profesor que todo sabía, ¿no? Ya no existe, pues, ¿no? Ahora eso está en el iPhone, está en el Android, y con un clic tenemos toda la información en línea. Y debemos utilizarla, por supuesto. Esta es la norma de gestión de historia clínica para otra variante importante para los estudios epidemiológicos, ¿no? Yo dicté en la mañana una conferencia de osteoartritis para alumnos de cuarto año de medicina de San Marcos y pude darles las estadísticas incluso de países cercanos a los nuestros, pero no tuve una estadística de cuántos pacientes y cuál es el grupo etario en que predomina la osteoartritis en el Perú, cuál es la diferencia por sexo, cuál es la diferencia por etnias, cuál es la diferencia por localización. No la tenemos. Y mucho de eso tiene que ver con la codificación internacional de enfermedades que no la seguimos. Esta es la calificación cuantitativa que les mencionaba, pero adicionalmente a todo ello, algo que debemos poner énfasis en la Escuela de Medicina, que estamos haciendo todo el esfuerzo en donde podemos participar, en que las guías de práctica clínica, que las tiene el Ministerio, que las tiene los diferentes establecimientos de salud públicos y privados, se adscriban a la realidad. Y la realidad, para decirlo en concreto, es la que dio Chile hace 10 años aproximadamente, cuando la ministra de Salud, Bachelet, dijo que en Chile no se hacen guías de práctica clínica.
¿Por qué no se hacen? Porque hacer una guía de práctica clínica sube mucho tiempo, entre 6 meses a un año, y cuesta entre $500,000 a $1,000,000. Eso es lo que dicen los brazos, las organizaciones que hacen guías de práctica clínica para los sistemas que funcionan. Les hablo de NICE, de SAIN, de Cochrane, de NZGG, entre otros, o de CENETEC, como he mostrado antes, ¿no? Entonces, no tenemos por qué estar haciendo guía de práctica clínica. ¿Qué dijo Chile? En Chile o se adaptan o se adoptan, ¿no? No tienen por qué distraerse recursos en construir guías que ya están hechas y que ya están probadas y que tienen toda la información suficiente como para ponerse en práctica. Y para ello existe un instrumento que se llama AGRI, esta es la versión 2, AGRI por las siglas en inglés, que nos dice si la guía es recomendable o no, si cumple lo que debe tener para servir de soporte. Este es un tema que el Ministerio de Salud, las organizaciones en el Perú todavía no alcanzan. Están con matices algunas organizaciones avanzando en tener guías de buena calidad, pero todavía estamos muy distantes de esto. Aquí les doy un sumario que tiene que ver, ustedes dirán, ¿por qué presento un sumario de 3 casos? Porque esto tiene que ver con el texto clásico de Reales Humanos de 1999, publicado por el Instituto de Medicina, que ahora se llama Academia de Medicina, pueden ustedes encontrarlo en la web como Academia de Medicina, era Instituto de Medicina, IOM por las siglas de inglés, y que revolucionó con este texto de 1999, destacando algo que no veíamos los médicos, que había error y que el error era muy significativo, pero que además podía abordarse orgánicamente. Este libro de errores humanos destaca 3 casos en el prólogo, solo en el prólogo. Un distinguido periodista en Nueva York le amputan la pierna equivocada. Un niñito, 1999, un niñito que le operan un tumor en el lóbulo de la oreja, muere porque le ponen una anestesia con epinefrina. Y otro niñito se equivoca en el punto decimal de la dosis de quimioterapia y también muere por la dosis excesiva. Con ese antecedente, yo hice aquí un recuento de 10 años de trabajo en el Servicio de Auditoría del MENARA, de análisis a nivel nacional de todos los casos, porque tenemos información por los diplomados a nivel nacional de todas las universidades que trabajan en auditoría. Este primer caso es en Lima. Un hospital de mayor complejidad, un niño se fractura jugando fútbol, se fractura la tibia. Va a un hospital nacional donde un interno lo ve, le toma una radiografía, le dice que tiene una fractura de tibia y le pone un yeso. A las 6 horas regresa el niño porque le duele. Otro interno lo ve y dice que cuando uno se fractura le duele, entonces le da acetaminofén y le dice que se va a su casa y espere que le pase el dolor por el yeso y por la fractura. A la mañana siguiente regresa, lo ve otro interno que llama al residente, el residente llama al traumatólogo y el traumatólogo dice que hay que amputarle la pierna porque ya no tiene circulación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están los recursos humanos? Ahí estaba el traumatólogo, el residente interno, y solo internos estuvieron todo este periplo de este niño. O este caso en el sur del Perú, también un hospital de mayor complejidad, donde una paciente con cesárea de una anestesia epidural termina con una pareparesia. El auditor joven hace una auditoría y no encuentra ninguna alteración en la historia clínica. O sea, todo ha sido hecho en los estándares. Pero acucioso va a la sala de operaciones a conversar como parte ya de una auditoría de proceso, conversa con el anestesiólogo, sigue los procesos y llega a preguntarle al anestesiólogo por qué hay unas jeringas de vidrio en un líquido verde. Le dice que son unas jeringas con las que ponen anestesia epidural y el líquido verde es un esterilizante. Entonces el auditor le dice, pero acá está el protocolo, porque eso es un protocolo, ahí no es una guía, porque la guía es una recomendación. En este caso es un protocolo que es de cumplimiento estricto, total y absoluto, no hay discusión. Pero ¿qué dice el anestesiólogo? Que las jeringas que compran en ese hospital son malas, se sale por el émbolo, se sale el líquido, entonces él prefiere esterilizar las de vidrio, sin saber o sabiendo que los contaminantes de esta esterilización pueden producir irritación medular, como en este caso. O el tercer caso, que es al norte del país, también un hospital docente de mayor complejidad, donde en el afán de hacer academia o de hacer entrenamiento o lograr competencias
cuando no hay el monitoreo adecuado, cuando no hay el seguimiento, la supervisión, un residente de nefrología intenta hacerle o le hace una biopsia renal a una paciente lúpica produciendo un hematoma y ya no solo tiene lupus, sino una nefrectomía. Entonces, estos son casos reales. Y a lo que me refería originalmente cuando puse COVID-19, cuando puse las intervenciones de bajo valor, solo aquí para señalarle, por ejemplo, en cirugía, demasiados exámenes auxiliares previos a una cirugía de bajo riesgo no tienen indicación. O esto, que es estar haciendo antígeno prostático antes cada año, después cada 6 meses, ahora están pidiendo hasta cada mes para ver curvas que no tienen absolutamente ninguna, no se condicen con la realidad y que no son un indicador para monitoreo. O el uso de medicamentos de marca carísimos que maltratan a alguien, maltratan económicamente y al paciente, además, porque el costo lo desequilibra, sobre todo en los pacientes crónicos. O tomarle una radiografía a una lumbalgia de menos de 6 semanas cuando todas las guías indican que eso no corresponde. Toda esta problemática es una problemática mundial, no es una problemática nuestra. Aquí les presento a un peruano, el doctor Montori, vino antes de la pandemia a presentar su libro en español, porque el libro original es Why Revolt. ¿Por qué nos rebelamos? Él trabaja en la Clínica Mayo, hace 20 años o más trabaja en la Clínica Mayo, es endocrinólogo. Clínica Mayo, si no es el mejor hospital del mundo, es el mejor hospital de Estados Unidos, y ha impulsado él esa vuelta al médico que se daba en los 60 o en los 70, con una participación directa con los pacientes, con los familiares de los pacientes para la toma de decisiones. A esto se le llama decisión clínica compartida y es una constante en los sistemas de salud. El sistema de salud inglés lo tiene él como consultor, el catalán lo ha llamado para impulsar un piloto en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Entonces, esta es una propuesta que debe estar visible para todos. Nosotros no vemos en las organizaciones, o vemos en las organizaciones algunas dificultades como las que señalé en la primera línea de tiempo, ¿no? ¿Dónde estaba la organización? ¿Dónde estaba el jefe de servicio, el jefe de departamento, el director? ¿No? Probablemente estaban en su escritorio y no se enteraron y se enteraron de lo que está pasando. Pero esto ocurre, está comprobado además en estadística, ¿no? Esta corporación rebelde que hace evaluación sistemática de estos temas, que conocen los ejecutivos, 4% de los problemas, los líderes de equipo, 9%, los gerentes, 9%, los líderes de equipo, 74%, pero los que están en el campo son los que conocen, ¿no? Entonces, esto es el momento en que vivimos. COVID-19. COVID-19, aparte de todas las consideraciones que vemos, avances y retrocesos, hidroxicloroquina, ivermectina, remdesivir, tocilizumab, el señor Trump, el señor Johnson, ¿no? El señor Bolsonaro, cada uno, ¿no? Y aquí no me excuso de dar nombres porque yo no hago política, pero podría ser de repente crear una corriente de opinión negativa, pero la realidad es, si yo no sé, como no supe, porque a mí me preguntaron en marzo, abril, cuando empezó la pandemia, me preguntaron sobre hidroxicloroquina, porque yo manejo hidroxicloroquina desde los 70, porque la hidroxicloroquina la manejan por suerte los que trabajan con paludismo, pero esos no están acá, no están en Lima. Entonces, nosotros con reumatólogos manejamos hidroxicloroquina en los lupus y en las artritis reumatoides. Me preguntaron y yo dije, no sé, porque yo sé, tengo la experiencia en 30 años de trabajo en Menara, pero eso no me autoriza para opinar menos sobre COVID. Eso es totalmente reciente. Hay que esperar los estudios clínicos controlados, no se puede afirmar. Pero sin embargo, veíamos a políticos, pseudopolíticos, científicos, pseudocientíficos, que es otro análisis también opinando, ¿no? Pero lo cierto es que esto es lo que ocurre. Además, el COVID además nos ha permitido retroceder a lo que pasaba en los 70 con la fiebre reumática, donde la fiebre reumática no es el estreptococo hemolítico, hay que usar penicilina, más penicilina sódica, no, mejor benzatínica. ¿No? El problema de la miseria, la nutrición, el hacinamiento, la falta de educación, eso era fiebre reumática. Con la intervención mejorando todos estos determinantes sociales de la salud, desapareció la fiebre reumática. Les comento esto porque yo he vivido eso, he participado como Sociedad Peruana de Reumatología en la Liga Peruana de Reumatismo y la Liga Mundial, ¿no?, de la fiebre reumática. Eso es un cálculo de lo que estamos viendo aquí, lo que les presento aquí en la diapositiva, ¿no? O sea, son los grupos menos favorecidos, ¿no?, los que han sufrido el impacto de esta sindemia.
perfectamente definido, conocido, cuánto de intervención, quién hace la intervención, dónde hace la intervención. Tenemos mucha lectura, mucha información en las revistas médicas. Y por cierto, no solo ahora en la revista médica, porque como ustedes habrán visto, las vacunas no se autorizaron, la FDA no las autorizó en una revista de circulación conocida, sino la puso en los medios. Los medios periodísticos fueron los primeros que avisaron que ya se habían aprobado sorprendentemente las vacunas en un tiempo récord. El otro tema que nos convoca permanentemente es el tema del medicamento, el tema de la prescripción, ¿no? El tema de la prescripción es un tema que nos preocupa a todos los que estamos en el campo de la salud, por los riesgos en las personas mayores, en general, la población, pero sobre todo las personas mayores y los niños, ¿no? Donde la prescripción inapropiada, la prescripción irracional, la prescripción motivada, orientada, impulsada por la industria farmacéutica condiciona N errores, ¿no? y con consecuencias fatales y con gastos exorbitantes, ¿no? Aquí William Osler, Hipócrates modernos, ¿no? Que es uno de los considerados como referente en la medicina interna mundial, ya nos señalaba, porque los médicos jóvenes empiezan recetando todo, o sea, de un día para otro el interno se convierte en un vademecum y sabe todo y puede prescribir cualquier medicamento. No tiene que ver con la farmacocinética, la farmacodinamia, no tiene que ver con los efectos secundarios, con las interacciones, con la farmacovigilancia, no, lo que tiene que ver es con el lapicerito que le regalaron, el llaverito que le regalaron, el congreso al que le invitaron, y prescribe eso, ¿no? En cambio, los médicos mayores ya con mayor cautela también realizan la prescripción con mayor cuidado. Este es el esquema que publicamos del método de auditoría que he resumido brevemente, ¿no? Otro de los aspectos importantes de esto de bajo valor, y aquí también nuevamente el impulso en los países desarrollados, esto está publicado en una revista científica, una de las 5 revistas de mayor reconocimiento internacional, pero aquí está publicado en una revista no médica, ¿no? Sobre la mamografía, ¿no? La mamografía está descartada con este estudio, con este metaanálisis. 16 millones de mujeres, ¿no? Seguidos por 15 años, donde demostró que las mamografías, la única utilidad que tenían es para quienes hacen mamografías, para quienes venden mamógrafos, para quienes dan quimioterapia, ¿no? Para las que dan radioterapia. Pero los pacientes, para la prevención, como era la indicación, no tienen efecto. Sin embargo, seguimos haciendo campañas para las mamografías, ¿no? Existen organizaciones que trabajan este tema, que trabajan en profundidad, con documentación seria, con sostenibilidad en trabajo científico. Uno de ellos es este RCA, ¿no? Que nos recomienda aquí sumarizado en la publicación aquí, hay que evitar los laboratorios de rutina, ¿no? Esto que vemos todavía veo en las salas de hospitalización, ¿no? En mi tiempo de interno se llamaba la batería, ¿no? La batería de Bruselas, para todo había una batería, ¿no? Ahora le llaman analítica, ¿no? Es un eufemismo, están buscando cuando lo que debíamos ver, precisar, solicitar los exámenes de vida diagnóstico que tengan congruencia con la propuesta diagnóstica para apoyarla, para ratificarla o rectificarla, pero no innecesariamente, ¿no? Entonces, esta es una otra forma de ejercicio de la medicina moderna que debería retomarse y para la cual, así como Montori, hay organizaciones que la impulsan. Pero la tecnología nos sobrepasa, ¿no? Los riesgos y por eso es que la necesidad de informarnos de los métodos, de la forma de escrutar, de tener a la vista la información, cómo buscarla, dónde buscarla, porque el desarrollo es muy rápido. Este es en China. Este es en China, ¿no? Buscando un doctor, cogiendo un doctor, son 2 módulos, ¿no? Aquí, como ustedes ven, es un módulo que funciona 24 horas, todos los 365 días. Un paciente ingresa ahí, conversa con la computadora y la computadora le hace un diagnóstico con la conversación. Luego pasa al dispensador y el dispensador le da el medicamento que la computadora ha previsto de acuerdo a su diagnóstico. Si no hay, aquí le dan un ticket para que vaya a la farmacia a recogerlo, a la farmacia más cercana. Esto fue un piloto hace 8 años, ahora ya está en muchas provincias chinas. Por cierto que tiene N formas de mirarlo, ¿no?
Pero trabajamos auditoría con método, trabajamos auditoría buscando mejorar, buscando educar, buscando la seguridad del paciente, la gestión de riesgos, tratando de dar calidad a la atención y evitando las reacciones adversas, perdón. Y en todo esto con una acompañante, no solo médicos, sino también de los profesionales de la salud, porque todos estamos inmersos en ello, ¿no? Aquí está la atención de bajo valor para algunos aspectos como vertebroplastía para osteoporosis, que no tienen resultado, que no justifica la inversión ni el riesgo, o lavar las articulaciones, o poner stent, incluso en coronarios estables. Ya hay estudios comparativos, no lo sabían recién. Este año han aparecido series de estudios comparativos en que esto no tiene indicación en los coronarios estables. Entonces hay que mirar también ello. Todo esto, preocupación, está escrita magistralmente por este neurocirujano famoso, Oliver Sacks, que ha trabajado toda su vida con esta direccionalidad, pero que al final de su vida hace un cáncer terminal. Y se encuentra cara a cara con lo que él presumía, recomendaba, con su experiencia, con su visión, pero lo vive directamente, ¿no? Cuando los médicos quieren darle más quimioterapia, más radioterapia, y él lo que quiere es vivir, lo que tenga que vivir, sin sobresaltos, ¿no? Sin toda esta parafernalia que va a permitirle vivir lo mismo o menos, pero con menos calidad de vida, ¿no? Su texto es muy significativo. Pero tenemos desarrollos tecnológicos importantísimos. La historia clínica electrónica es un avance muy importante. Está aquí ya en el medio, está en algunas organizaciones privadas y público-privadas, ¿no? Entonces, pero miren lo que pasa con la historia clínica electrónica. La corrupción se da en todos lados. Miren la corrupción aquí. Esta compañía, Practice Fusion, ha pagado $145 millones de multa. ¿Y por qué una compañía que diseña software de historia clínica electrónica tiene una multa de 145 millones? Porque su software viene de la mano con guías de práctica clínica. O sea, el médico pone un diagnóstico, un CIE-10, y el software le devuelve los medicamentos que debe recetar. Y sorpresa, casi todos los diagnósticos van a opioides. Casi todos van a opioides, ¿no? Entonces hay una corrupción ahí, un sesgo en la manipulación del software, pero no están presos los que hicieron esto, no están desaparecidos, solo pagaron una multa. Y aquí está lo de hidroxicloroquina para COVID, ¿no? En una línea de tiempo, donde ya habían avisos, estos rojos son avisos de estudios observacionales, pero se apresuraron a decir que servía, ¿no? Que servía, que era útil, que se agotaban los stocks y, por supuesto, subían los costos, ¿no? Y hay enriquecimientos fabulosos por esta situación a nivel mundial, ¿no? Esta es nuestra referencia, esto es lo que quisiéramos tener a la vista permanentemente, que los estudiantes de medicina, que los internos, que los residentes tuvieran esta información. Aquí por lo menos, en la pirámide de aquí, metaanálisis y estudios clínicos controlados, ¿no? Aquí, este sería el punto. Aquí ¿quiénes no dan esto? La guía de práctica clínica, NICE, NZJG, Cochrane, como les dije, Cenetec también, ¿no? Si no hay, y esto es para patología muy frecuente, porque hay miles de casos que pueden identificarse y contrastarse. Pero si no, podemos hacer también ensayos clínicos controlados, estudios de cohortes, casos de controles. Pero lo que no podemos aceptar en el momento actual es lo que ocurría antes, ¿no? Donde el profesor decía mi experiencia. ¿Cuál es la experiencia del profesor? 5 casos, ¿no? Y la experiencia mundial, ¿cuánto era? 5.000 casos, ¿no? Pero entonces la experiencia del profesor tenía absolutamente ningún punto ningún punto para soportar la información. Y la tecnología también para bien, como en este hospital líquido, este H2O es un hospital líquido, el hospital de Barcelona, llamado así por los que han diseñado, donde pasando de la premisa de que ya no estamos en el siglo XX, ¿no? Ya estamos en un desarrollo tecnológico, las TICs han avanzado notablemente, han reformulado lo que es un hospital. Para el caso aquí tenemos un portal del paciente, un portal de la sociedad, un portal para los profesionales, donde se aprovecha todas las herramientas tecnológicas para llegar más rápido al paciente, para monitorear, para supervisar, para evaluar, para
para tomar decisiones en todo orden de cosas. Hospital líquido, H2.0, ¿no? H2.0 por lo de la web. Y ejemplos también de emprendedorismo, de situaciones que cambian. Algunos de ustedes seguramente están cercanos o en camino de hacer gestión o de participar en grupos de gestión, en línea de gestión, en supervisión o en práctica de intervenciones para mejora de la gestión. Este es un ejemplo clásico de gestión en Holanda. Este es un señor enfermero, John de Vlos, que plantea lo que aquí está cubierto, es Burzog, acá se ve Burzog, que es como cuidando al vecino, es un buen cuidado del vecino, con un grupo de enfermeras donde él le planteó al gobierno holandés, ¿ustedes cuánto gastan ustedes en atender a determinada población? Pongamos, $1 millón. Ya, ese $1 millón nos pueden dar a nosotros 800 y nosotros atendemos a esa población, pero a la inversa. En lugar de que la gente vaya al hospital, nosotros vamos a la gente. Eso ha sido una experiencia. Ahora están en 28 países, son 8.000 grupos, los 4 iniciales, porque sobre todo para adultos mayores, para enfermos crónicos, el tener ni siquiera al médico especialista, al médico general o al tecnólogo o a la enfermera, al que corresponda, ¿no? Es una forma de PADOMI, pero vertebrado, supervisado, monitorizado, igual que con todas las seguridades y con todo lo que recibía en el hospital. Burzog, entonces, es una experiencia notable. Para terminar aquí, solo un ejemplo de lo de bajo valor a propósito en esta publicación de descarte de cáncer colorectal, ¿no? Donde es de alto valor si es pacientes mayores, ¿no? Pero si se le hace a menores de 50 no tiene valor, o sea, no debería indicarse. O si lo hace alguien que es experto, ¿no? Y esto es mucho cuidado con la certificación, ¿no? Con los especialistas que dicen ser y no son, que si es alguien que no tiene la certificación, no tiene las competencias, ¿no? Igualmente, ¿dónde se hace? Los recursos, la infraestructura, los recursos humanos de soporte. Si se hace en un centro especializado, pues es alto valor, si no, puede ser de bajo valor, ¿no? Sirve la auditoría. Nosotros hemos caminado durante todo este tiempo con seguimiento, seguimos trabajando en esto desde el 91, ahora en el ámbito docente y por supuesto seguimos haciendo auditoría en el ámbito público y privado con equipos diferentes, ¿no? Porque esto que ustedes ven aquí se da en todo momento. Desviación en la práctica clínica, que es un eufemismo para decir error, ¿no? Donde hay error en medicina, es error. Pero como el error puede ser judicializado, puede ser mal interpretado, entonces buscamos un eufemismo que es de desviación de la práctica clínica. Usar malas guías, protocolos, usar guías, prueba de ayuda diagnóstico, equivocarse en los medicamentos también, ¿no? Habrán escuchado ustedes hablar de el que impulsó la calidad por los 60, los 70, aquí a fines de los 90, Avedis de Unavedian, con quien tuve oportunidad, más que trabajar con él, con sus discípulos, los discípulos mexicanos, Julio Fren, Beatriz Zurita, y después Olga Suñol, que ahora dirige la Fundación Avedis de Unavedian en Barcelona. Hasta aquí un resumen apretado de la propuesta, ¿no? De lo que he conversado, de todo lo que hacemos, las diferentes aristas que pueden enlazarse en este trabajo regular. Muchas gracias y a sus órdenes para tuvieran alguna pregunta, alguna interrogante que yo pueda atender. Buenas noches, la alumna Rosario. Sí. Sí, doctor, yo le quería hacer un comentario. Justamente ahora que estaba tocando el tema del COVID, yo también he tenido bastantes casos, estuve en primera línea, y efectivamente yo desde que empecé a tratar a los pacientes, a ninguno les he estado administrando estos medicamentos como es la hidroxicloroquina, la ivermectina. Lo que yo aprendí desde la escuela, ¿no? Desde el pregrado,
de acuerdo a la clínica, lo que presentaban mis pacientes, yo los he ido tratando. Incluso en algunas oportunidades he nebulizado a mis pacientes con todas las precauciones y con todas las medidas, y noté que mis pacientes me respondían muy bien. Entonces, llegando a la conclusión de que efectivamente pues estos medicamentos no causaban ningún efecto a los pacientes, incluso algunos por ansiedad querían curarse rápidamente y solicitaban que se les dé la ivermectina, que se les dé la citromicina, y había unos colegas que sí les daban, pese a que yo ya les había iniciado un tratamiento, pero no causaba ningún efecto en los pacientes. Continuaban con el malestar porque esto es transitorio, pues no tiene su tiempo. El paciente no cura de la noche a la mañana, ¿no? Eso yo lo he comprobado, ¿no? Ese es el acto médico, pues. Eso es lo que hablamos de volver a los albores de la medicina moderna, donde el paciente conversaba, se comunicaba con el médico. Yo soy reumatólogo. Atender un paciente con osteoartritis me demora por lo menos entre 30 y 40 minutos, porque para recetarle paracetamol hay que conversar con el paciente, ¿no? Para recetarle paracetamol o nada, ¿no? O solo tratamiento no farmacológico, hay que conversar. Primero hay que saber que la osteoartritis no tiene un tratamiento farmacológico como COVID. No hay ningún tratamiento, ninguno, ¿no? Ni cebo de culebra, ni uña de gato, ni artroscopía, ¿no? Ni biológicos, ni glucosamina, ni antiinflamatorios caros. No hay. Pero eso requiere una conversación con el paciente. Eso primero requiere el convencimiento y la honestidad de prescribir lo que realmente requiere el paciente. ¿Alguna otra intervención, comentario? Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Yo soy un médico, soy un médico mayor, mi especialidad es medicina legal. ¿Ya? Sí. Y por lo tanto, durante muchos años que trabajé en el Instituto de Medicina Legal, he revisado cantidad de casos, ¿no? Y nos encontramos siempre con el problema de las guías y los protocolos, ¿no? Hay una norma aquí en Perú del MINSA de cómo hacer los protocolos, pero si usted, que lo tiene que haber hecho, se pone a revisar, tiene que hacerse por niveles, hospitales 2, hospitales 3, no hay, cogen una posta, coge la guía del hospital del hospital 4, ¿no? Entonces, incluso con mucha preocupación he visto que su salud, pues, usa guías extranjeras, ¿ya? Para valorar los casos. Entonces, esas guías son responsabilidad de hacerlas del MINSA, ¿no? Usted ahora ha explicado muy bien lo que cuesta hacer una de estas guías, de estos protocolos. Ya, entonces, ¿cómo ve usted esta limitación que tenemos? Porque generalmente lo que hacemos es revisar el caso, la historia clínica, en base a la norma técnica de la historia clínica, a todas las normas que haya, a las guías, y si estas están desactualizadas o no son las que corresponden al nivel del establecimiento de salud, pues en vez de ayudar nos fastidian, ¿no? Sí, doctora, por supuesto concordamos, doctora Mendoza. Totalmente. Lo que hace falta, bueno, es un avance que el Ministerio de Salud ha incorporado la guía de práctica clínica como un elemento de apoyo para el trabajo regular. Guías de práctica clínica porque los protocolos ya desaparecieron. Nosotros impulsamos protocolos por los 70, incluso con mi equipo hicimos un manual de elaboración de protocolos, un librito verde en el Seguro Social, que lo empezamos a trabajar en Almenara, un manual para poder hacer protocolos, pero eran otros tiempos, ¿no? No había computadoras, por supuesto, ¿no? Entonces los protocolos han quedado desactualizados totalmente con el avance científico-tecnológico y solo se reducen a determinadas patologías, a patologías muy puntuales, o a procedimientos. O sea, tomar la presión arterial es un protocolo, porque en todo el mundo se hace igual, o poner un suero, ¿no? O poner un catéter. Pero para las enfermedades que tienen tanta variabilidad, son las guías. Entonces el Ministerio avanzó en enseñar guías, avanzó incluso en el instrumento AGRI. El Ministerio
publicó el documento de GRI, sin embargo las guías del ministerio no pasan en el documento de GRI porque nosotros las aplicamos. Nuestra metodología aconsejada por lo que usted dice, por la participación legal, ¿no? Por los aspectos jurídicos, por los reclamos, por las quejas, por la denuncia en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en su salud. Entonces, cuidamos. Vivimos en el Perú y trabajamos en el Perú y tenemos que cumplir con las normas peruanas. Entonces, si hay una guía para osteoartritis peruana, hay que usar esa guía, pasarle el documento a GRI. Si pasa el documento a GRI en los más del 60%, como se señalan las recomendaciones, aplicamos esa guía. Si no pasa, decimos por qué no la aplicamos y aplicamos como complementariamente una guía cercana. Aquí aquí no tenemos la disposición que les comenté de Chile, pero sí, yo no puedo aplicar para osteoartritis, como usted bien dice, no puedo aplicar la guía NICE del sistema inglés, porque obviamente la guía NICE para el sistema inglés conceptúa, no tiene hospitales 4, tiene hospitales 3 también. El mayor nivel de complejidad en el mundo es 3 con números romanos, pero un hospital 3 en el mundo desarrollado es un hospital donde debe haber una autopista que permita a un carro de bomberos llegar a 140 por hora, parar en seco y en un lado encontrar un tomógrafo axial computarizado y en el otro lado una unidad de shock trauma. A 3 cuadras, un helipuerto. Obviamente no tenemos nosotros ese hospital 3. ¿Cómo podemos aplicar guía hospital 3 para eso? Por eso es que hay que adecuarlo, por eso es que hay que adaptarlo. Sin embargo, las guías del sistema del CNTEC, del Ministerio de Salud Mexicano, las guías colombianas incluso, pueden adaptarse. Lo que hace falta es conjugar esfuerzos para tener esta adecuación y adaptación a menor costo, ¿no? Porque construirlo no tenemos recursos, es ilusorio, es un entretenimiento caro. Entonces hay que adaptar o adoptar para tener las guías de las principales enfermedades, porque tampoco tenemos guía para todas las enfermedades, ¿no? Para la enfermedad, para la dermopatía nefritogénica muscular, con problemas musculares de reumatología, no hay guía porque no hay series de 20 o 30 casos, entonces no vamos a encontrar guía, vamos a tener que usar casos y controles, ¿no? O evidencias menores, pero para enfermedades frecuentes sí debíamos tener guías, ¿no? Para enfermedades costosas, para cáncer, para enfermedades crónicas, debemos tener guías. ¿A quién le corresponde? A la autoridad en salud. ¿Quién es la autoridad en salud? Ese es el tema. ¿Dónde está la autoridad en salud? No tenemos sistema, pues. Pensamos que el COVID podría ser el reto para que se desarrolle, todos aunemos esfuerzos para eso, pero no les voy a comentar lo que todos ustedes ven en los medios mañana, tarde y noche. Doctor Piscoya, ha tocado usted un tema muy espinoso que es el COVID, con los muertos del COVID. Bueno, mi especialidad dentro de la medicina legal me dediqué mucho al atanato. Estaba cerca de usted, ahí en Cangallo. Usted, yo lo conozco y conozco a su libro verde. Ya me gustaba mucho, sino que ya después me vine a provincias. Estoy en Ica hace muchos años y ya me desligué un poco de esto, ¿no? Ahora al cesar estoy haciendo peritajes de parte y entonces estoy viendo también lo de la auditoría y todas estas cosas, ¿no? Pero si ni siquiera tenemos una definición de caso, vamos a tener una guía, ¿ya? Hablan de los muertos, del número de muertos, y ni siquiera hablan de una causa básica, una causa intermedia, una causa final, ¿no? Entonces, menos una causa contributoria, o sea, hay cantidad de muertos, no son COVID directamente, pero sí por el COVID se dejaron de atender. Un infarto no se atendió porque estaba unidad de cuidados intensivos ocupada por COVID. Entonces, ese infarto que no debió morirse, se murió, esa hemorragia se murió, o sea, se han muerto mucha gente indirectamente por COVID. Pero si ni siquiera definimos los casos, ¿qué vamos a hacer? Esto realmente es muy preocupante y ojalá, y qué lindo que escucharle, que esta tremenda problema de salud que hemos tenido con el COVID sirva para reflexionar y para ver, ya no de un sistema de salud, pero sí de hacer una mejor atención a todos nuestros compatriotas. Muchas gracias, ha sido usted muy motivador, doctor, como siempre. Gracias, doctora, gusto saludarla. Doctor Piscoya, buenas noches. Sí, le habla Marianela. Disculpe, ¿qué hacer en el caso cuando uno está utilizando las historias clínicas digitales y por A o B
ha hecho una omisión o se ha equivocado y ya pasó el tiempo para la corrección respectiva? Eso tiene dos variables. La historia informatizada, donde usted puede hacer la corrección, puede poner la hora en que hace la corrección, ¿no? Del tema de la evolución previa, y la historia clínica electrónica que no le permite, ¿no? Que no le permite hacer la corrección y que tiene que hacerla posteriormente, comentarla con alguien que tiene acceso al sistema, ¿no? Con una contraseña. Pero en ambos casos puede hacerse la corrección. El tema es los tiempos en que se hace la corrección y el impacto que va a tener de acuerdo a la problemática que se trate, ¿no? Porque si tiene relevancia y no está muy clara, la corrección es extemporánea para subsanar un error visible. Entonces, esa es la tarea del auditor. Ahí sí el auditor va a seguir el proceso nítidamente. Ahí no va a haber punto de conflicto, porque tenemos otros medios de seguimiento. La evolución de enfermería nos va a decir y nos dice habitualmente, ¿no? El médico no vino, ¿no? Se le llamó a las 3 de la mañana y vino a las 4 ya para certificar de función, ¿no? Entonces, eso está, hay forma. La auditoría nos permite reconstruir, Irvanar, pero por supuesto que lo principal es adquirir las competencias para el manejo de estas herramientas, porque el tema también es el manejo de la historia clínica electrónica. Si con la justa podemos abrir un correo electrónico, ¿no? Y solo sabemos pasar WhatsApp o estar en el Facebook, es difícil adecuarse para hacerlo en el tiempo y aprovechar además los tiempos, porque usted está pasando visita y después no escribe y espera terminar la visita y se acuerda y vuelve a la historia, ¿no? Entonces también es otro entrenamiento, es un entrenamiento adicional que no recibimos, ¿no? Que estamos aprendiendo en la práctica. No hay una capacitación para ello. Ese es un tema en general para los públicos privados, que nuevamente volvemos al mismo lugar, ¿no? De quién tiene que proveer esas competencias, quién tiene que supervisar esas competencias, ¿no? A quién le corresponde para que esto no ocurra, porque el médico sigue exponiéndose a riesgos que forman parte de su falta de capacitación, que no es inherente a su falta de capacitación per se, sino del entorno en que se está desenvolviendo con un avance científico-tecnológico superlativo que sobrepasa lo que uno pudiera imaginarse, ¿no? Porque ahora nosotros pasamos visita con el celular en la mano, ¿no? Ahí entramos a UpToDate y tenemos toda la información. Eso es inimaginable. Entonces no deberían producir estas intercurrencias, estas desviaciones, sino muy excepcionalmente, y en cualquier caso poder demostrarlas en la sustentación de rectificación. Gracias, doctor. Nosotros tuvimos un caso de que uno estaba evolucionando en estas historias clínicas digitales, se presentó una emergencia, se dejó de continuar la evolución, nos demoramos como 20 minutos y en esos 20 minutos ingresó la nutricionista y automáticamente nos cortó la evolución, ¿no? Entonces teníamos que volver a hacer nuevamente la historia, pero yo pienso que si viene auditoría, dice a las 8:30 el médico X lo ha evolucionado después y a las 10 hay otra evolución, ¿no? Acá está incompleto, entonces eso también puede ser causa de sanción. Claro, por eso le digo, eso es parte de la dinámica del trabajo médico, ¿no? De los tiempos de dedicación, de las responsabilidades de cada quien. Y por cierto, insisto, para nosotros el mayor sustento para contrastar es la enfermera, es la evolución de enfermería. Gracias, doctor. Doctor, otra vez, Rosario, quería tengo una duda. Doctor, en caso nosotros tenemos una guía que se trabaja en Lima, una guía que se trabaja en la ciudad de Cusco, pero en las comunidades alejadas, por ejemplo, en Chumbivilca, si no contaran con una guía para manejar, por ejemplo, gestantes con ITU, ¿yo le puedo dar el mismo tratamiento que yo he aprendido de acuerdo a mis guías o habría algún inconveniente? Perdón, la guía de manejo de patología en entorno perinatal es una de las guías más completas que tiene el Ministerio. Nosotros la aprobamos y la aprobamos. Los casos que le he presentado han sido de aplicación a la guía porque tiene rubros para cada nivel de complejidad. O sea, está bien definido. O sea, ahí están los niveles de complejidad que le corresponden. Es correcto.
Lo que ocurre, ¿no? Que le ocurre a usted y que me pasa cuando en algún caso he tenido que auditar establecimiento de salud fuera de Lima, que el establecimiento de salud dice que tiene una categorización, pero en la práctica ni siquiera tiene categorización porque no tiene ni los recursos humanos ni los recursos materiales, ¿no? para cumplir. O sea que ahí hay otras variables que tienen que ver con el sistema, ¿no? con la organización de la salud en el país, ¿no? En el cual estamos expuestos todos. Sin embargo, eso también tiene que ver con el ejercicio personal nuestro, en la medida en que somos capaces, tenemos por la formación, por todos los años de formación, conocemos directa o indirectamente los temas de gestión y sabemos que debemos, más cuando estamos solos, más cuando estamos en un establecimiento de salud solos o con poco personal, de identificar, de dejar establecido lo que hacemos, hasta dónde lo hacemos, por qué lo hacemos y qué es lo que nos hace falta. Escribirlo, porque si no está escrito no existe. Usted me dice, es cierto, pero si no está escrito, le van a decir, ¿por qué no aplicó? Pero si usted pone ahí, ¿por qué no aplicó? Porque la guía decía en el inciso tal que había que hacer esto, pero acá no tenemos, no tenemos el recurso tecnológico para atender una asfixia neonatal. No tenemos cámara hipotérmica, no tenemos, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que escribirlo. Todo eso lo dice la guía. Como digo, la guía de Ministerio de Salud, que es del Instituto Materno Perinatal, una guía que utilizamos como el que utilizan los alumnos en las presentaciones, en la muerte materna, donde más frecuente utilizamos. Es una buena guía, pero si no fuera así, la de CENETEC es una alternativa, ¿no? Supletoriamente. Buenas noches, doctor José Piscoya. Un gusto. Mi nombre es Edgar Soto. Doctor, gracias por su excelente presentación. Quería consultarle si hay alguna bibliografía que pudiera recomendarnos, y asimismo, si ha pensado usted en, qué sé yo, ahora que tenemos la parte virtual, algún curso o diplomado que usted vaya a brindar. Muchas gracias. Las guías están, aquí le puedo escribir en el chat, a ver. La otra información se lo puede dar la gerente de ICPE, porque ella tiene los datos, yo no los tengo a la vista, le puede dar los datos exactos en tiempos y movimientos. Ahí le pongo los nombres de las guías. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Martín. Les saluda Martín Bosa. Justamente, doctor, en cuanto, primero agradecerle por la oportunidad de este curso. Lo segundo, comentarle, durante todo ese tiempo de la pandemia estuve tratando pacientes con COVID, pero muchas veces, como usted mismo lo comenta, por las noticias, por la televisión, ya los pacientes llegaban a la atención médica con una receta preestablecida mentalmente. Y muchas veces, muchos de ellos no tenían síntomas o no estaban en contacto con pacientes con COVID, pero sin embargo llegaban para darles los medicamentos ya muy conocidos, acitromicina, ivermectina, entre otros medicamentos, ¿no? Entonces, y muchos de ellos iban bastante disconformes. Al final se iban molestos y al final se iban a quejar a dirección tenía que terminar entregándoles esos medicamentos que no eran necesarios para ellos. Y todo eso queda registrado en historia clínica. Entonces, ¿cómo lidiar con eso de los pacientes que ya venían con una receta en mente? Eso es uno. Lo otro, doctor, justamente le quería comentar, en el año 2001, en el año 2002, cuando estaba haciendo mis serums, hicimos unas reuniones para ver lo que eran guías clínicas en salud. Recientemente, el año pasado, también volvimos a hacer reuniones y justamente lo que usted comenta, utilizábamos las guías establecidas allí de México y de Colombia. Las modificábamos y las adaptábamos, ¿no? para nuestra realidad. Eso se hizo en salud, la red de Lambayeque. Hubo una reunión y tratamos algo de 8 enfermedades. Y justamente que todavía
bueno, se han quedado a medio camino por esto de la pandemia. Y por último, comentarle también que en la etapa, también trabajé como médico legista, nos basábamos en las guías del Ministerio Público, perdón, en las guías del Ministerio de Salud y de Salud. Y, como usted mismo dice, es bastante complicado ir a sustentar sobre si hubo un error o no en la parte médica, porque los jueces, los abogados, tanto jueces como fiscales, desconocían terminología médica. Entonces, esa parte es bastante complicada. Gracias, doctor. Sí, mire, en el primer caso vivimos, como digo, vivimos en el Perú y estamos expuestos a todos estos avatares que lo discutimos todos los días y en todos los grupos que trabajamos, en los diplomados, en los cursos de gestión, el MBA, en las autorizaciones para auditor, en todos. El tema COVID es el tema dominante, sobre el cual no se sabe nada. O sea, lo que tendríamos que ser honestos es decir que no se sabe nada. O sea, recién están apareciendo los primeros ensayos clínicos controlados, validados, que tienen probada sustento de acuerdo al método científico. Recién al año están apareciendo. Todo lo demás no existe. Ha sido una farsa, ¿no? Con diferentes actores, con intereses clarísimos, como el señor Trump cuando recetó a todo el mundo hidroxicloroquina, agotó la hidroxicloroquina y se vendieron toneladas, ¿no? O su asesor, el señor Fauci, cuando dijo que no servía la hidroxicloroquina, pero Trump no le hizo caso porque él estaba en otro negocio. Pero el señor Fauci, meses después, en abril, dijo que tocilizumab era el medicamento de la estrella, pero no dijo que él había trabajado para Pfizer, que es el que vendía tocilizumab. Y tocilizumab no sirve para COVID, ¿no? Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Pero nuestra realidad, a lo que usted se refiere, al tema médico-legal, el Ministerio ha ido variando sus normas, adecuándose muy lentamente, no sé cómo. Bueno, no quiero entrar en el detalle cómo, pero lo hecho es que tiene una norma que dice A y a la semana tiene una norma que dice B y a la otra semana C, que seguramente es parte del avance en la investigación lenta, pero lo que corresponde hacer al médico que está en el nivel de trabajo que le corresponde al médico es cumplir con lo que dicen las normas. O sea, su único respaldo desde el punto de vista médico-legal es que ha cumplido, aunque esté usted en contra de darle, o yo estoy en contra de darle su bolsita esa que tenía todos estos medicamentos comprados a cifras astronómicas, pero claro, es lamentable, ¿no? Uno se resiente a aceptar tamaña corrupción, pero eso es lo que dice la norma, y hay que cumplirlo, a no ser que usted quiera hacer un juicio o tenga una organización tras suyo que pueda soportar esta defensa, pero realistamente no hay otra que hacerlo. Respecto a la segunda parte que usted dice, salud y ¿no? Eso es IECSI, ¿no? Eso IECSI es la organización que está adecuando adaptando o adoptando la guía de práctica clínica, pero sin embargo ya despidieron a la doctora, pues que hizo, que hubo un error, seguramente que hubo un error al dedicarse a hacer investigación cuando no le corresponde la investigación, sino adaptar o adecuar, pero hay un camino. Lo que pasa es que los caminos están interrumpidos por lo que vivimos, ¿no? Por lo que vivimos en el país, ¿no? Por problemas que tenemos en el país, ¿no? Por todo lado, la corrupción está por donde miremos. Entonces, contra eso, haciendo las cosas bien, orientando, basándose en los fundamentos de la medicina, en el estado del arte, es la única forma que tenemos de seguir carrera de largo aliento, buscando un futuro mejor y que probablemente en una distancia no muy lejana tengamos un sistema de salud. ¿Algún otro comentario? Doctor, otra vez Rosario, en la guía que sacaron decía en la parte de abajo casi al final, de acuerdo a criterio médico. O sea que nosotros teníamos la opción de elegir. Claro, lo que diga la guía, pues, ¿no? Lo que diga la guía, porque la guía tiene un sustento bibliográfico. O sea, la guía tiene, esa es la característica de la guía, que todo lo que dice tiene un sustento, debe tener un sustento. Cuando no hay una elección dicotómica, ¿no? Cuando no hay una decisión exacta que tomar, lo dice la guía, eso se da
en decisión para escoger una alternativa A, B o C de acuerdo al nivel de evidencia. Bien, si no hay ninguna otra intervención, les agradezco por su participación y quedamos a disposición en cualquier momento y tienen a la señora Milagros González, puede darles información adicional que me han solicitado. Muchas gracias, buenas noches, felicidades para todos, aun cuando vivimos un entorno difícil, esperemos que mejore. Felicidades para ustedes, para sus familias. Buenas Feliz noches, Navidad, doctor. doctor. Muchísimas gracias y una feliz Navidad, año. doctor. Que la pase muy bonito. Muchas Muchas gracias. bendiciones. Feliz Y gracias Navidad, por su doctor. paciencia. De igual Navidad, manera, doctor, muchas gracias. doctor. Que Dios Muchas los bendiga gracias. a todos. Gracias. Buenas noches. Sí, muy agradecido por la asistencia a la convocatoria. Un tema muy interesante y sobre todo a la vanguardia. Nosotros estamos organizando 2 cursos, un seminario taller que inicia el 27 de enero, que es justamente auditoría médica para médicos no auditores. O sea, muchos de los profesionales no necesariamente desean ser auditores, pero sí tener el conocimiento básico para poder realizar sus procedimientos diarios. Y luego tenemos un seminario taller de actualización en auditoría médicas que sí va dirigido para médicos auditores. Les estaremos haciendo llegar la publicidad con las fechas de inicio. Son 6 semanas que se realizarían. Siempre son los miércoles de 7 a 11 de la noche. Lo dirige el doctor Leonardo Piscoya. En cada clase él está presente y acompañado del equipo de profesionales con el que estamos trabajando en este tiempo, muy capaces definitivamente. Ya estamos con el 6º seminario de auditoría médica para médicos auditores y este sería el primer seminario que se da con el doctor Leonardo en lo que respecta a auditoría médica para médicos no auditores. Así que esperamos contar con su participación en la medida de la necesidad que existe ahora en el Perú y sobre todo que los beneficiarios somos nosotros, la población y cada uno de nuestros familiares. Bien, eso ha sido todo y muchísimas gracias y feliz Navidad.